Ya, ahora sí. Y vamos acá. Y vamos a poner toda la pantalla y no nos hagamos problemas. Bien. Y a mí me gusta esto. No se preocupe, está todo bien, tranquilo, Ernesto. Bien, entonces, recopilo porque nuestra red está inestable y no, esa grabación la voy a tirar al tacho. Lo que el código llama ejecución forzada no es sino la fase realizativa satisfactiva de una sola ejecución, que es la de dinero, ¿no? Y esta fase debería estar guiada por un principio, que es el obtener el máximo provecho para el acreedor de los bienes, y sacarles el jugo, con el menor perjuicio para el deudor. Es un poco la idea, ¿no? Y el máximo provecho para el acreedor también está dado cuando le cuesta menos. ¿Por qué? Porque la ejecución se hace a su costa. Se hace a costa del acreedor, quien va a solventar todas estas actuaciones que vamos a ver, aparte de pagar su tasa, ¿no? Sus diversas tasas, él es el que va a solventar y por lo tanto hay que hacer lo que le cueste menos. ¿Ah? Es un poco la idea. Y además, lo que le haga perder menos al deudor. La ejecución no tiene por qué ser aflictiva. Es decir, una especie de sanción, de punición, ¿no? Sanción-punición, de que, ves, viste, no cumpliste, ahora vas a perder la mayor cantidad de bienes posibles tuyos para que escarmientes, una cosa así. No, se trata de la ejecución moderna, debería guiarse otra vez, pero nosotros estamos felizmente, pero ustedes no lo ven. Aquí los presentes son los que pagan pato. Además le he quitado el celular, porque ustedes podrían entrar al celular y lo ven ahí, o la tablet, o lo que sea. Pero usted lo tiene ahí. Usted lo tiene ahí, claro. Pero aquí no, pues no todos han venido preparados. No todos han venido preparados, pero pueden entrar y seguirme por ahí. Que sería más moderno todavía, ¿no? Claro. Entonces, el artículo 504 de la ley española, por ejemplo, sí está alimentado por esta idea. Y todavía no regresa. Va a regresar sola. Usted va a ver ahí abajito. Ya. Ay, Dios mío. Este artículo, déjelo así nomás. No esté perdiendo, es que me distrae. Esta idea, ¿no? El máximo provecho con el mínimo perjuicio para el deudor. El 584, por ejemplo, de la ley española es una clara manifestación de esto, cuando dice no se embargarán bienes cuyo previsible valor exceda de la cantidad por la que se haya despachado ejecución, salvo que en el patrimonio del ejecutado solo existieran bienes de valor superior a esos conceptos y la afección de dichos bienes resultar necesaria a los fines de la ejecución. O sea, yo solamente tengo un Maserati, tengo un Ferrari y no tengo nada más. ¿No? Tengo un bien de alto valor y estoy debiendo 20 soles, ¿no? Y embargan ese bien que vale pues 300 veces más de lo que se debe. Y por todo concepto, ¿no? De lo que costaría toda la ejecución. Entonces, lo que dice la ley, lo que está atrás de estas disposiciones es que tiene que haber proporcionalidad entre el valor del bien y lo que se haya despachado de ejecución, es decir, lo debido. En el Perú, ustedes, no sé quién será el afortunado, porque Ernesto, por más que usted no esté en esta aula oficialmente, pero se encarga, colabora, ¿no? En esto, y hay que armar los grupos
para que yo les pueda asignar las tareas. No sé quién se está encargando de eso. Ya, pero yo quiero 10 grupos. Ya, 10 grupos, pero que estén todos, que no falte nadie. Ya, bueno, ya, me lo avisan, pues. Porque ellos ya tenemos, pero soy yo quien tiene que hacerlo. Para asignarles los diversos casos. Hay uno que no sé quién será el afortunado que le caerá, que es una cosa bastante extraña, porque el tipo, el ejecutado, había llegado a una transacción con la ejecutante antes, ¿no? Una transacción, parece que era por arrendamientos de algún local grande. Parece que este hombre era o es un comerciante de gamarra, comerciante de algo. Y entonces llegan a una transacción en virtud de la cual se reducía, creo, el total a $70,000. Una cosa grande, a ver si. Lo cierto es que el hombre incumple y se inicia la ejecución en base a esa transacción. Y el juez ordena pagar, se equivoca. Es un error ese caso. Y el ejecutado no plantea lo que veremos se llama contradicción. El juez ordena llevar adelante la ejecución a un cierto punto, que no está en el expediente, porque el embargo no está en el expediente, porque se tiene que pedir en paralelo, ¿no? El remate judicial que viene tasado en $600,000, aproximadamente. $600,000. Aparte se había dispuesto el embargo de sus cuentas, que resulta que no había casi nada. Eso se sabe después si uno lo estudia, por eso quien sea afortunado tiene que ir analíticamente a ver cada uno qué tanto sirve en esa resolución. Lo cierto es que el tipo que debía, durante el desarrollo de esta singular ejecución, él va haciendo, primero va donde su acreedora y le hace un pago a cuenta de $20,000, o eran soles, no sé si eran soles. Y se lo recibe, ¿no? Y luego ella, la propia ejecutante, admite que sí los ha recibido y que se imputen aparentemente a capital. Se sigue adelante, pasa el tiempo y él sigue ahora ya haciendo consignaciones, hace depósitos judiciales por diversas sumas. Y entonces le dice, señor juez, mire que yo solamente estoy debiendo $10,000 o 10,000 soles, no sé de qué moneda era. Pero no se procede al remate, porque en algún momento embargan este bien, que era todo un edificio, ¿no? Debe ser una galería de tiendas, ¿no? En La Victoria. Entonces, se procede, y él dice, no se procede al remate, no. Porque es mucho, ¿no? Es muy, a la diferencia, qué sé yo. El juez le dice, no, porque saca sus cuentas y dice, usted todavía debe 10,000. Entonces sígase para adelante. Y se sigue adelante, él se hace el remate. En primera no va nadie, y no sé si es en segunda o en tercera, pero eso que estaba tasado en 660, tasaba unos 600 y pico mil dólares, viene rematado en 300 y pico $, por las razones que vamos a ver ahora. Y resulta que este debía 10,000 más los intereses, que esta cosa debe ser, no, porque son intereses legales, más las costas, que no es que sean gran cosa, y a este le embargaron este bien de $600,000 para satisfacer al acreedor, que va por una cosita, porque a la postre era casi nada, una cosa de horror, es un horror. Esos son el tipo de horrores que pueden pasar y que pasan, y seguramente, porque no hay una proporcionalidad,
No hay ninguna regla que nos diga que tiene que haber por ahí expresada de alguna manera que tiene que haber una proporcionalidad entre lo que se embarga y, o sea, el bien embargado y lo que se trata de obtener, ¿no? Que no sea un embargo de que aquellos que en el Código Viejo se llamaba el embargo excesivo. La sustitución del bien. Claro, bueno, es que si yo no tengo nada, de repente la radio del Maserati es suficiente. No, es un Alpine, los parlantes, ¿no? No, depende, pues de repente le ha puesto un equipón. Una, ¿ah? No, es que no es parte integrante, es un accesorio, o sea, se puede separar sin destruir la integridad del bien. De repente el propio vehículo tiene partes accesorias. Las llantas. Las llantas son, discusión de derechos reales. La llanta de un vehículo, ¿son parte integrante o parte accesoria? Ahora, un vehículo no puede andar sin llantas. Pero yo no diría que son accesorios porque se cambian. Pues sin eso no funciona, pero yo se le quito y le pongo otra y funciona. En cambio, la parte integrante no puede funcionar si es que no está. ¿No? Entonces, el vehículo es una... En base a lo que... No es mi tema, ¿eh? Pero sí vendría a ser mi tema si se puede, porque yo no puedo embargar separadamente del bien las partes integrantes, pero sí puedo embargar los accesorios. Este tipo de cosas que son interesantes nunca se ven en el Perú, porque son tratadas como medida cautelar. Y como veremos, al tratar de cautelar este tipo de cosillas que son relevantes en la vida, ¿no? Nunca llegan al supremo proveedor de precedentes judiciales, que es la Corte Suprema. Es más, no existe ni siquiera un mecanismo. Mire, yo pienso que si nosotros tenemos una edificación que tiene pues otras partes adentro, cosas separables, y mi deuda es pequeñita, habrá partes accesorias. Claro, por eso los españoles dijeron, ya salvo en caso que sea lo único que tengo. Pero nadie tiene solamente eso. No, no es que nadie. Habrá quien, oiga, si yo tengo un terreno de altísimo valor, grande, como este que tenía pues esta edificación, debe haber tenido otras cosas. Para mí el hombre tenía un problema de liquidez, ¿no? Entonces ahí tiene que haber una solución distinta. No puede ser que yo para obtener 10 voy a rematar algo que vale 1.000.000, pues, ¿no? Es como yo estas cosas, ¿de dónde las saco? Normalmente de los avisos de remate. Antaño los sacaba de los avisos de remate cuando se publicaban en el peruano. Ahora ya no se publican en el peruano, salvo muy excepcionalmente que el juez lo dispone. Entonces me enteraba de muchas cosas. Un casito muy bonito de Ica, era de la ciudad de Ica. Era una ejecución de sentencia laboral, ¿no? Y se había convocado a remate un bien que era el local principal de un club social. Los que habían interpuesto la demanda, los ejecutantes en este caso ya, que habían ganado en el proceso laboral, pedían sus beneficios sociales. Se había embargado este local, que debe haber sido un club social, por más chiquito que sea, es un inmueble, ¿no? No, además había una desproporción entre el valor de lo debido, que era más o menos calculándolo en el monto, así llamado monto del embargo, no más o menos, que era 30.000 soles, y el bien que valía como 1.000.000 de soles, tasado en 1.000.000 de soles, y se iba a rematar.
¿Cómo se va a rematar? Yo digo, si es un club social, pues no sé qué club social de que sea, pero debe tener mobiliario, ¿no? Mobiliario, qué sé yo, la parrilla, qué sé yo, la cocina, los enseres de la cocina, cosas que todas sumadas, ¿no? Un lindo paquete, podrían dar eso, ¿no? Podrían dar eso. Pero se procedió al remate, ¿no? Al remate del inmueble, es decir, para pagar aprox 30.000 soles, porque era de varios trabajadores, estaban rematando el inmueble del club social, del cual aquellos habían sido sus ex trabajadores. Absurdo. ¿Por qué? ¿Y todo esto qué es el producto? Es el producto de no tener regulado el embargo dentro de la ejecución. ¿En dónde? Incluso no funcionando como funciona en España, ahora les leo, porque ahí no se lee nada, no funcionando como funciona en España, porque en España quien dispone el remate es el otrora llamado secretario judicial, o sea, él es el que determina cuál bien es el que se va a embargar. Justamente bajo estas reglas, primero no vamos a embargar una cosa que vale muchísimo más, salvo que no haya nada, otra cosa disponible, ¿no? Y segundo, tiene que ser lo que sea más fácil de enajenar. Entonces, inclusive en ordenamientos no como el español, sino como el que teníamos en el Código Viejo, en donde era el propio ejecutante quien indicaba embarga esto o esto otro, existía la figura del embargo excesivo regulado dentro de la propia ejecución. La parte del embargo en donde el propio ejecutado podía pedir la reducción del embargo a bienes distintos, o sea, que no se embargara todo el local de la facultad, no, digamos, sino sus carpetas, con todo y alumnos. Sí. ¿No? Podía reducirlo, ¿no? Solo las carpetas o estas cosas son accesorias. Eso se puede sacar. Vamos a estar en dificultades, pero se puede sacar. Y entonces, esto tenía el embargo excesivo. El embargo excesivo, la figura del llamado embargo excesivo, como un incidente específico previsto por el código en la parte de la ejecución para cambiar el objeto. Cambiar el objeto. Ellos no me hacen embargar una cosa que vale mucho más de lo que yo debo. Entonces aquí está, vamos a reducirlo, ¿no? La reducción del embargo, vamos a reducirlo a otro bien que vale menos, ¿no? Más o menos proporcional. Estaba la idea, ¿no? La idea. La ley española lo ha puesto blanco y negro, lo ha puesto, si el acreedor y deudor no hubieran pactado otra cosa, porque siempre va a fin de cuentas. Dentro o fuera de la ejecución, el secretario judicial le hace ahora el letrado de la Administración de Justicia responsable de la ejecución, embargará los bienes, miren este criterio, ¿eh? Este es el criterio que le da la ley a este ejecutor, al oficial ejecutor. Embargará los bienes del ejecutado procurando tener en cuenta la mayor facilidad de su enajenación, ¿ah? Y la menor onerosidad de esta para el ejecutado, lo que cueste menos, ¿no? Lo que sea más fácil de enajenar y cueste lo menos posible, tenga el menor coste, porque todos los costes, los costos de una ejecución se van a hacer pago con el producto de la ejecución. Lo que va a significar, ¿no? Lo que va a significar que se va a comer parte, digamos, se remate el bien, eso que se ha obtenido es primero para cubrir los costos. Entonces, mientras más altos sean los costos, menor es lo que va a servir para el ejecutante, para satisfacer su crédito. Y entonces estamos
esta es la idea, ¿no? Más o menos un legislador tiene que ser más o menos inteligente, ¿no? En ese sentido, ese es, en el fondo, el mensaje. Y para que no haya duda, le da un listado. Dice, sí, porque circunstancias, eso se lo dejo. El criterio número 1 es el propio ejecutor, el oficial ejecutor el que determina sobre cuáles bienes vamos a ir en base a este criterio establecido por la ley, que es un criterio de sentido común. Pero si por la circunstancia de la ejecución resultara imposible o muy difícil la aplicación de los criterios establecidos en el apartado anterior, los bienes se embargarán en el siguiente orden. Esto es criterio supletorio, en donde ya el legislador ha establecido qué es lo que, en buena cuenta, ¿no? La facilidad de enajenación y la menor onerosidad para el ejecutado, que nada mejor que dinero. ¿Ah? El primerito, dinero directo. Claro. O cuentas corrientes de cualquier clase, debería decir cuentas bancarias de cualquier clase. O sea, tampoco es perfecto. 2. Créditos y derechos realizables en el acto. ¿Ah? O a corto plazo, y títulos, valores y otros instrumentos financieros admitidos a negociación en un mercado secundario oficial de valores. O sea, claro, porque esos son realizables de la forma, es el criterio, ¿no? De la más fácil forma de enajenación, casi que tengo dinero al día en el acto, ¿no? Y luego, en tercer lugar, joyas y objetos de arte. Todo eso, aunque no lo parezca, está escrito ahí. No lo parezca. Bueno, si usted quiere. Ahora sí. Estamos más tranquilos. No nos ha molestado. ¿Ve? Me he conectado con el de... Le estoy quitando. ¡No! No, ya regresará. Pero sí me están siguiendo, ¿no es cierto, los chicos? Sí, eso está bien. Está todo bien. Está todo bien. Todo bien. Es que aquí nos hemos ido. Aquí no están viendo nada. Pero total no se veía nada, así que yo se los cuento. No, pero eso debe ser un bache, pues, porque cuántas semanas, esta es la 11ª semana, y nos ha ido re bien, solamente en la 11ª. Algo debe pasar, ¿no? Entonces, miren, las joyas las ponen al final, joyas y objetos de arte, que también son más o menos fáciles, ¿no? Los castigan un poco, sobre todo si se van por la Avenida La Paz. Uno quiere vender las joyas viejas de la familia. ¡Oh, eso ya regresó, ¿ves? Ya regresa. Sí. Española. Pero de España entiendo yo que los objetos como cuadros o estatuas, para ellos son inmuebles protegidos. No lo sé, honestamente no lo sé. Pero aquí no es un tema de sean muebles o inmuebles. Yo no creo que sean inmuebles. No, bueno, depende. Si es una estatua adherida al suelo. No lo sé, habría que ver, porque si es un cuadro pegado, habría que ver si lo consideramos una parte integrante o un accesorio. Entonces, ahí entra esa distinción. Si es algo separable o no separable. Ya, ese es el problema. Dejamos de lado eso, pero aquí nos está dando la idea de que tiene que embargarse lo que sea más fácil de transformarse en líquido, ya es de frente líquido, ¿no? Luego 4, después de las joyas, rentas en dinero. Después 5, intereses, rentas y frutos de toda especie. No sé por qué lo han puesto tan lejos. Intereses, rentas y frutos de toda especie. Yo pondría la renta por arrendamiento. Por ejemplo, yo tengo arrendado un inmueble, debería estar pues arribita, ¿no? 6, bienes muebles o animales. Porque creo que esto lo han cambiado, porque dicen semovientes, acciones, títulos, valores no admitidos a cotización oficial y participaciones sociales. Esto ya se vuelve más complicadito de enajenar.
Y recién en séptimo lugar están los inmuebles. ¿Por qué? Porque son los más difíciles de enajenar y son los más onerosos de enajenar. ¿Ah? Después, ya por otras razones, después de los inmuebles están los sueldos, salarios, pensiones, ingresos procedentes de actividades profesionales y mercantiles. Es decir, si yo sé, ¿no? Yo acreedor sé que mi deudor trabaja, es un alto funcionario que trabaja allí donde comen rico, ¿ah? En Palacio de Gobierno, ¿ah? O en la PCM. Claro, ahí, sobre todo cuando hay consejo de ministros, deben comer todo, deben papear muy rico. Todos, ¿no? También, no solamente los ministros. Yo sé que gana muy bien, porque estos ganan muy bien, o es una funcionaria del Congreso, ¿no? Que ganan 20.000 soles, más que un congresista inclusive. En España yo no podría, de primer orden, ¿no? Si esto fuera en España, de primer orden pedir el embargo de su sueldo dentro de lo embargable, porque no todo es embargable, es una partecilla, sino que tiene, o sea, no tiene esto, no tiene esto, no tiene esto, no tiene, está después de los inmuebles, ¿ah? Si tiene inmuebles, es inmuebles, después de los inmuebles. Y finalmente se cierra la lista con créditos, derechos y valores realizables a medio o largo plazo, porque eso ya es comprar la expectativa, ¿no? Comprar la expectativa. Ay, qué cosa me escribe el Fernando. Vamos a contestarle. ¿Se fue otra vez? No. No. Aquí. Entonces, Fernando no nos va a visitar hoy día. Y bueno, pero esto pertenece a otro mundo, ¿no? Es en España y ni siquiera por asomo. Si no tenemos el embargo ni siquiera previsto dentro de la regulación de la ejecución, pero es allí donde pues, se manifestaría en primerísimo lugar, porque el embargo, si estuviéramos en un país normal, con una regulación normal, es una tristeza. No saben cómo me agota psíquicamente decir estas cosas. El embargo debería estar, ¿no? Se embarga para rematar, esta es la idea, se embarga para luego enajenar. Es la operación de selección de los bienes, por lo tanto es un preludio a todas las operaciones de enajenación de ser necesario, porque si uno embarga directamente dinero, obviamente no tiene por qué no tiene por qué hacer todas estas operaciones que vamos a ver, ¿no? Y entonces con ese bien se selecciona. Hay una disposición que no le he puesto aquí en las diapositivas, que está en el código del vecino de los españoles, del código portugués, está puesto desde siempre y siempre lo han reproducido. Ellos le llaman a esto la peñora, que no se podrá embargar bienes cuyo valor de cambio sea suficiente a lo más solo para cubrir los gastos. Claro, imagínense ustedes que se me debe un X y se va a proceder sobre mi celular, ¿no? Y es, digamos, que fuera uno de alta gama, ¿eh? Digamos que fuera de alta gama. Y eso solamente, ni siquiera me come un pedacito de mi crédito, porque se va a imputar todo a gastos. ¿Para qué sirve eso? Eso es la ejecución inútil. Ejecución inútil que además normalmente es simplemente con fines, esos fines que no debe tener una ejecución, que son fines punitivos, es decir, vas a perder tu celular, aunque no me entre nada a mí, ¿no?
No se trata de eso, o sea, la ejecución tiene que ser un instrumento útil y no sancionatorio en sentido punitivo, ¿no? De punir, de penitencia, ¿no? Es una suerte de penitencia para el deudor, de perder sus bienes, porque simplemente, pero se perderá sus bienes en tanto en cuanto sea útil para lograr los fines de la ejecución, no una ejecución que es fin en sí misma, porque no va a lograr nada más que pueda cubrir los gastos de ella misma, ¿no? Esto es algo, ¿no? Esto es algo que debería estar dicho, ¿no? Debería estar dicho para que los jueces no sean... Porque a los jueces yo estoy convencida hay que escribirles todo clarito, clarito, clarito. Y hay que ser lo más claros posible. Sobre todo que esta materia que no es que la dominen. Y entonces si uno no se lo pone en la ley, claro, claro, y encima han eliminado el embargo como actuación del proceso de ejecución, simple y llanamente, pues no tienen la más pálida idea, embargan lo que le piden. O sea, la parte ejecutante como medida cautelar en cuadernos separados, presentando su solicitud cautelar de embargo, ¿ah? Pide el embargo de lo que sea y él no se va a ver, el juez, si ese es un embargo excesivo o es un embargo que no va a servir para nada. Porque está como cautelar, como que, por si acaso, ¿no? Como si él fuera algo suntuario, algo que o sea, no algo, un elemento esencial de identificación sobre cuáles bienes se va a actuar. Obviamente, de hecho, esta es una pregunta retórica, la leo. La regulación de la fase realizativa satisfactiva de la ejecución dineraria del CPC, entre paréntesis, lo que llama ejecución forzada, se inspiran estas reglas que para mí son de sentido común, son de bon sense, ¿no? No son de alta ciencia, son de puro sentido común. Alta ciencia económica. Pues la respuesta es obviamente no, y lo iremos viendo paso a paso. Ahora, tenemos que partir de la idea que a esto solamente se podrá llegar, uno, si ya tenemos un bien embargado como medida cautelar, porque si no, esto no puede desembocar, no puede llegar, va a desembocar en la conclusión de la ejecución con la inscripción en el registro de deudores judiciales morosos si no hay bien. Y también el segundo caso es que podamos llegar a la fase de realización cuando estemos en la ejecución de garantías, en donde sí o sí ya tenemos el bien, proporcional o no proporcional que sea, con lo debido, tenemos el bien. Entonces, es posible llevar adelante esto se sabe desde la demanda, llevar adelante la fase de realización de ese bien, o sea, de lo que el código llama remate judicial. Porque ese es su objeto. El objeto de una llamada ejecución de garantías es que se proceda a la transformación de ese bien, que es, si es una hipoteca es un inmueble, si es una garantía mobiliaria son muebles, ¿no? Un bien que no es dinero, o sea, muebles que no es dinero directamente, que es el bien debido, y por lo tanto, a obtener todas aquellas actuaciones enderezadas a transformar lo que no es dinero, muebles, inmuebles, también bienes muebles inmateriales, no solamente los muebles materiales, que es lo único que le parece haber pensado el Código Procesal Civil. O sea, nosotros estamos tan anquilosados que no tenemos ni siquiera cómo se embarga en la parte de medidas cautelares un bien inmaterial. No tenemos. ¿Cómo se embargan las marcas? ¿Cómo se embargan las patentes?
patentes, nombres comerciales, que pueden también ser objeto de cesiones, ¿no? Y todos los demás derechos inmateriales, derechos industriales, derecho de autor, claro, la patrimonial, ¿no? La patrimonial. ¿Cómo se hace? No hay una disposición al respecto. O sea, para los bienes inmateriales. Y no, y además la regulación del embargo como medida cautelar, no crean que, bueno, pues, pero ahí está regulado, por lo menos está regulado. No, es un desastre en sí por sí. La propia regulación del embargo como medida cautelar para futura ejecución forzada es lamentable. Por esto este curso me hace sufrir mucho. Yo debería cambiar de curso. Un curso más tranquilo. El otro también me hace, ¿eh? El uno también. No, pero en esta sufro porque son años que yo vengo hablando de esto y siempre termino hablando de lo mismo. Siempre termino hablando de lo mismo porque no hay mejora. Y es más, cada año me doy cuenta de otras cosas que se me habían escapado, ¿no? Y, y sigo preguntándome, ¿por qué no solamente yo me doy cuenta? Y nadie hace nada. Ah, me siento horrible. ¿Yo? No. En la católica sí, acá no enseño, no he enseñado desde que entré al doctorado. Cuando me presenté el 2017, el primer semestre, me daban la maestría civil, el curso de hecho procesal civil y civil juntos, ¿no? Y no pude soportar más. Además, o sea, no pude soportar, era demasiado, todo de sábado, ¿verdad? Y al semestre siguiente no acepté. No acepté, simplemente no acepté. ¿Saben además por qué? Un detalle, que como estaba dentro de mi carga horaria, siendo yo profesora ordinaria, no me pagan un céntimo. Está dentro de mi carga horaria y no me pagan ni un céntimo, pero si yo no voy me descuentan. Ah, una cosa, ya, pues. Sí, pero este curso nunca lo he hecho allá. Pero igual me queda mirando, o sea, lo de la católica, donde sí lo hago, me queda mirando. Siempre me he quedado mirando. Y perplejos, ¿no? Porque es como que les doy un poco de un sacudón. Un sacudón. Es difícil cambiar. ¿En qué sentido? Pero no, mire, los jueces pobrecitos tienen lo que tienen, ¿eh? Pero hay cosas que sí están en su cancha, como esto del auto final. Esto de llamar auto final lo que no termina. Eso se lo han inventado ellos y por fuerza de costumbre, porque lo hace otro, sí, lo hago también yo, ¿no? Pero esto del embargo es un problema estructural del código. Habría que rehacerlo. Y lo lamentable es el proyecto de la Comisión Priori, porque ahí lo han hecho jueces, lo ha hecho Martel Chan, esa parte, con toques de quien no entiende nada, que es Renzo Cavani. Él dice que entiende todo, pero yo creo que él no entiende mucho. Y con todo respeto, lo quiero mucho yo a Renzo, pero yo creo que no hay que mantenerlo alejado de la ejecución. ¿Por qué? Porque está muy influenciado los brasileros. Entonces sí, a pie juntilla lo que dicen los brasileños.
¿Cómo has visto estas novedades sobre las formas de referir alguna? ¿Qué va a hacerlo, pues? Marianela está dentro del sistema. Marianela siempre ha estado dentro del sistema. Y además, por su concepción, estaba más cercana a las pocas cosas tontas escritas por Monroy. Ah, gracias. No, no es que no. Oh, muchas gracias. Pero no la voy a tomar porque después tengo problemas, otro tipo de problemas. Gracias, le agradezco muchísimo. Digamos, es el plan, así como tenemos el celular, estamos en el plan B. Ese es el plan B, porque yo suelo no tomar agua, me traigo normalmente mis caramelitos. Me traigo mis caramelitos, pero los he dejado en el auto. Entonces tenemos este tema. Obviamente, si no tenemos regulado el embargo dentro de la ejecución, tiene que haberse realizado el embargo, porque si no, repito, no se podía llegar, ¿no? Y de hecho es tan importante el embargo. ¿Sobre qué recae el embargo? El embargo es una actuación procesal con la cual, si tuviéramos regulado, habría que decirlo, incluso describirlo. Ahí yo pienso que para el futuro habrá que describir el embargo, porque hay que reescribir, ¿no? Hay que resetear la mente de todas las generaciones que se han formado en todos estos años, ¿no? Incluso podría cambiarse de nombre, no llamarlo embargo, darle un nombre nuevo, porque hay un nombre que está vacante, que es pignoración. Claro, porque habiendo eliminado la prenda del Código Civil con la garantía mobiliaria, que es otra tontería, ¿no? Cambiar el nombre, hubieran llamado perfectamente prenda y no garantía mobiliaria, porque eso viene del inglés, que no tiene la linda palabra prenda. Nada más. Porque hay una ley, modelo, uniforme de garantía mobiliaria, y como siempre se escribe en inglés, ellos no teniendo la palabra prenda, pues es la garantía sobre mueble, ¿no? Como se llama. Y nosotros que tenemos desde siempre, es decir, de que somos romanos, ¿no? La palabra prenda, pues tenemos la prenda. En España la prenda se llama pignoración. Piño, de piñus, ¿no? Porque viene del latino. Pero nosotros, la pignoración está libre, no suena, entonces vamos a usar una nueva palabra para cosas que piensen, ¡ay, qué novedad! ¡Qué nuevo!, ¿no? Qué nuevos somos. Y a través de esto se individualizan los bienes sobre los cuales realizar las actuaciones ejecutivas. ¿Cuáles? El remate judicial o la adjudicación, si va mal el remate. Ahora, ¿qué tan importante es este embargo? Que es el embargo, que es el nombre tradicional, ¿no? El nombre tradicional que nos viene, al menos ese es el que han usado todos los codificadores, desde los españoles en el siglo XIX hasta los latinoamericanos más recientes, siguen llamándole embargo, ¿no? Que vamos a cambiar de nombre, ¿no? Pero es tan importante el embargo que determina las actuaciones a realizarse, sobre qué recae, ¿no? El embargo individualiza sobre cuáles bienes se va a operar. La forma más simple es cuando se embarga dinero, ¿no? Se embarga dinero y se llega a encontrar dinero líquido, digamos en una cajita de zapatos, ¿no? En billete o en monedita, ¿no? En circulante, digamos. Ese dinero, una vez embargado, tiene que ser depositado en el Banco de la Nación, por quien hace el embargo, que es el secretario judicial. Entonces, ese dinero termina en un depósito judicial. En general, desde ya lo digo, todo dinero que se obtenga va en calidad de depósito judicial a la orden del juzgado. Está a la orden del juzgado. Se materializa en un certificado de depósito físico o ahora lo inventaron, el certificado de depósito electrónico, ¿no? Este dinero que se encuentra líquido, pues tiene que llevarse a la ventanilla del Banco de la Nación
y hacerse, porque no hay otra forma, los depósitos judiciales tienen que ser todos en el Banco de la Nación. No sé si a ustedes se los he dicho, pero nadie ha estudiado el tema de los depósitos judiciales. Hoy día está bastante accidentado nuestro, parece que también, también la red ay, de Isaac está oscilante, miren ahí, Notabot, ¿qué es eso? ¿Ustedes? ¿Y quién es Notabot? ¿Quién es Notabot? Hay un Notabot, yo lo estoy viendo, ven ahí, Notabot. ¿Qué es lo que se estaba proyectando? Hoy día no se ha hecho malas jugadas esto, ¿eh? Sí, lo veré en la grabación qué cosa pasó, porque ahí va a haber espacio, ¿no? Porque sigue grabando. Como hay gente, sigue grabando. Disculpen los accidentes, ¿no? Disculpen los accidentes. Entonces, tan importante, decía, es el embargo que dependiendo de sobre qué recaiga, va a determinar lo que viene después y cómo se procede. Si se embarga directamente dinero, como decía el circulante, o su equivalente, lo más cercano, que es los depósitos bancarios de cualquier tipo, yo diría, ¿no? Depósitos bancarios, en cuenta corriente, depósito de ahorro, depósitos a plazo fijo, cualquier depósito, ¿no? Cualquier depósito bancario, que no es propiamente dinero, porque en realidad es un tema de derecho financiero, ¿ah? La propiedad del dinero es del banco, ¿no? Y el depositante es un acreedor del banco, ¿no? Es acreedor del banco, pero es como dinero, es lo más cercano al dinero en líquido, solo que hay un paso más que hacer, ¿no? Que es embargar los fondos disponibles en cuentas bancarias de cualquier tipo, ¿eh? Y eso se sustancia sustancialmente diciéndole a la entidad bancaria o financiera, retén la suma que yo te estoy diciendo, reténla y cuando yo te diga, la depositas en el Banco de la Nación. Eso es todo. Porque todo dinero confluye como depósito bancario al Banco de la Nación. En estos dos casos, ¿no? En donde se embarga dinero,
o su equivalente, lo más cercano posible, que son los depósitos bancarios, repito, de cualquier tipo, ¿no? De cualquier tipo, los fondos en realidad, pues no hay ninguna otra actuación que hacer sino ir, mire cómo determina, ¿no? Nos saltamos de frente, como estaba claramente puesto en el Código Procesal del derogado, se salta a la fase llamada por el código de pago, o sea, la fase propiamente satisfactiva. Ahí lo que hay que hacer es lo que está al final de estas diapositivas, es decir, se tiene que hacer lo siguiente. Cuando se embarga dinero, se tiene que saltar al artículo 746. El 746 es el momento previo al pago al ejecutante, a lo que el código llama pago al ejecutante, con expresión no técnica, ¿no? Al coloquial se diría, ¿no? Es un pago en sentido vulgar, porque el pago es acto de deudor, ¿no? Y que está mal escrito, hay que liquidar el total de lo debido, ¿no? Si se ha embargado dinero, el paso siguiente es proceder a la liquidación de lo totalmente debido conforme al artículo 746, ¿no? Dice, el juez ordenará al secretario de juzgado liquidar intereses, costas y costo de proceso dentro del plazo que fije bajo responsabilidad. O sea, tiene que hacer la liquidación de lo que si estuviéramos en el campo de la quiebra, pero también vale la liquidación del pasivo. Y ya tengo un activo, que es el que está embargado y depositado el dinero en el Banco de la Nación. Está en depósito judicial a la orden del juzgado. Se trata de determinar el quantum total ya a la fecha del pasivo, ¿no? Del pasivo. Atención, que los depósitos judiciales, como todo depósito, a fin de cuentas, un depósito bancario, rinden intereses. Yo no sé cuánto interés rinden los depósitos bancarios. ¿Ah? Pero hay un detalle importante. Los intereses son accesorios, ¿no es cierto?, del capital. La pregunta que uno se hace, o debería hacerse, es si también el acreedor puede utilizar para los efectos de satisfacer su crédito los intereses que generen los depósitos judiciales. ¿Por qué? Porque conforme a una errónea disposición del Código Procesal Civil, el embargo, cuando se pide el embargo, y se dispone el embargo, por ejemplo, de dinero directamente, llamaba dinero, ¿no? El embargo recae, dice, solo sobre un determinado bien y no sobre sus accesorios y frutos y productos. ¿Ah? Frutos y productos. Los intereses son frutos, ¿no? Son los frutos del bien. Entonces, si esos intereses que se están generando en el Banco de la Nación, bueno, esto debería ser bastante rápido, ¿no? Pero digamos que en el Perú nada es
Esto está horroroso, está que va y viene, va y viene, va y viene. Hay muchas personas aquí. Esto va y viene. Hoy día está fatal. Fatal. Si hay algo que para mi celular no funciona es para hacer esto. Mi celular no sé por qué debe tener una falla en algún momento. Sí, pero cada vez que yo quiero compartirlo, se me bloquea la señal. No sé por qué. He tratado por muchos caminos, que digo, no ha habido forma. Entonces ya cuando algo no se puede, no se puede. ¿Ya? No se puede, no se puede. Todos los celulares de todos, el de Fernando, el de usted, todos sirven. Pero el mío no sirve y no lo voy a cambiar. Hasta que él ya no funcione para nada, ¿ya? No lo voy a cambiar. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? Bueno, estábamos hablando, espero no sé dónde se me va, me están cansando, me estoy cansando, que avísenme si se va, porque si se va ahí, se va también acá. Ay, no. Yo lo comparto. Si usted quiere hacer una obra de bien, lo corta. Porque yo no voy a estar, son minutos, son segundos. No, no, porque como hay personas, sigue grabando. Si no hubiera más nadie, se corta. Sí. Por eso me pide, ¿no? O sea, estamos grabando y me dice, vuelve a unirte. Porque porque eso solamente se corta cuando, como yo soy la administradora, yo diga finalizar la reunión para todos. Y creo que si estoy grabando, no me sale la opción. Eso creo que me ha pasado. ¿Has visto cómo hoy día que funciona bien esto? ¿No? Funciona bien hecho, soy una persona libre de cables, libre de cable, no me funciona. Está todo entrecortado esto. Todo entrecortado. Bueno, entonces decía que el embargo de inmuebles, ¿no? el embargo de dinero que está depositado, tiene que siempre estar depositado en el Banco de la Nación, facilita las labores de ejecución. Bueno, normalmente no hay suerte para eso, ¿ah? No hay suerte y no se encuentra dinero líquido. Los deudores cierran sus cuentas, ponen a otras personas, ¿no? Como titulares de sus cuentas. Entonces, se la hace toda difícil, ¿no? Toda difícil al acreedor. Pero digamos, eventualmente, como de lo que se trata es de obtener dinero para satisfacer un acreedor de dinero, si ya encontramos dinero, pues todo está más facilitado, solo se trata de determinar cuánto se le debe integralmente conforme a lo dispuesto en el artículo 746 y luego disponer que se le endose el certificado de depósito por el monto liquidado. Y si hay un saldo, es a favor del deudor y se tiene la esperanza de que cubra todo. Y si cubre todo, se acabó la ejecución ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo se materializa esto? Pues se endosa el certificado de depósito, que está a la orden, es un título a la orden, por el monto liquidado, conforme al artículo 746, y en el entendido, ¿no? Yo estaba hablando de los intereses, ¿eh? Antes de que se me cortara esto,
Entonces, cuando se pide el embargo de dinero, hay que pedir el embargo de los intereses de ese dinero, ¿ah? Porque si no, esos intereses no estarán embargados. Claro. Es una idea equivocada del código, que ha establecido que, por ejemplo, si yo embargo una yegua, pobrecita, pero es un bien disponible, ¿eh? Otrora, bueno, aquí en el Perú seguimos, ni siquiera, no lo dice por ningún lado semoviente, ¿eh? Lo llamamos así semoviente. Al Código Penal, pero el Código Civil, no. Bueno, tenemos un animal, ¿no? Preñado, una hembra, pues, y se embarga, porque es disponible, digamos, una yegua de alta carrera, digamos, de carrera, una yegua de carrera. Tiene su mercado ella. Entonces está en el mercado, pero está preñada. Entonces, si ella se le embarga, no estamos embargando la cría. Para poder embargar la cría hay que pedirlo, ¿no? En el momento que nace, se separa de su madre, ¿no? Tiene su propia autonomía y nacerá libre. En cambio, si se ha pedido el embargo de la cría, nacerá embargador. ¿Ah? Nacerá embargado. Eso es lo que dice el código. El código que no se extiende, no se extiende. Que es, en cierta medida, vuelto regla lo que está establecido en la Ley General de Sociedades, y ya estaba establecido en la Ley General de Sociedades, respecto al embargo de acciones. O sea, ya en la Ley General de Sociedades del 66, esa, que era la Ley de Sociedades Mercantiles, que luego Belaúnde la vuelve Ley General de Sociedades, poniéndole un gorrito adelante, se establecía que el embargo de acciones no comprendía los dividendos. O sea, para poder embargar los dividendos, había que pedirlo. Entonces yo embargo la acción, si se embargan acciones, no estoy automáticamente embargando los dividendos. Eso es lo que establecía y sigue estableciendo la nueva ley, la ley de sociedad del 98, pero parecía una regla especial para las acciones, ¿no? Pero eso es lo que ha generalizado, no sé con qué tanto conocimiento de causa, el Código Procesal Civil, que el embargo recae en el bien mismo y no en sus frutos, sus accesorios, sus frutos y productos, ¿no? Frutos y productos y accesorios, ¿no? Lo cual es contrario a la unidad económica del bien, ¿no? La unidad económica, claro, ¿no? Pero entonces hay que tener la previsión de pedir el embargo, ¿no? El embargo de los intereses en el caso del dinero, porque como eso va a confluir en un depósito judicial, pues entonces eso va a rendir intereses. Poquito, mucho, a veces es mucho, porque como la ejecución se demora por otras razones, se demora, va generando y generando y generando y generando intereses que a veces pasan muchísimos años y son una suma considerable. ¿Mm? ¿Y eso para quién es? Eso es, si no están embargados los intereses, son del ejecutado, o sea, del propietario del bien, en este caso del dinero, que es el ejecutado. Así es que, por eso es importante el embargo. El embargo, ¿sobre qué recae el embargo? ¿Sobre qué recae el embargo? Sobre, pues, va a determinar las actuaciones posteriores. Por eso es algo que no se puede dejar de mencionar. Por el contrario, si recae ya sobre bienes concretos distintos del dinero. Ahora, en el caso, algo parecido ocurre, como decía, el embargo de cuentas bancarias, que debería tener una regulación ad hoc y no la tiene. En donde todo se materializa hoy en día, materializa es un decir, en cuentas, ¿no? En cuentas bancarias, hasta la cuenta del monedero esta de Plin, Yape, es una cuentita también, ¿no?
No tenemos nada, y no es porque pensar en instrumentos ya modernos, contemporáneos, no. Porque eso no es dinero, eso es dinero electrónico, pero no es tampoco dinero. Son transferencias, sigue siendo la idea de la transferencia, ¿no? Pero se saca de algún sitio, de ese sitio de que se saca de donde es lo que hay que embargar, lo que está en esos depósitos que hay en esa cuenta. Pero no tenemos una regulación de la cuenta bancaria en específico y debería, ¿no? Debería estar regulado. Entonces esto se rige bajo la regla del embargo que el código llama informe de retención. Informe de retención en donde se le dice a alguien, oye, retén. ¿Qué es lo que pasa? Yo embargo, por ejemplo, el acreedor pide el embargo de lo embargable de las remuneraciones de alguien. Entonces, es dinero también. Es dinero. Esa es otra forma de obtener dinero. Entonces él le dice, pero no es dinero que está bajo el poder del deudor, es un dinero que está como las cuentas bancarias, en poder de otro, que es el empleador que tiene que pagárselo en la periodicidad pactada, normalmente mensualmente. Entonces él le dice al empleador, al banco, a quien en general tenga dinero de otro bajo su control, ¿no? Bajo su poder, eso es para dinero, que retenga la suma de tanto y que la deposite en el Banco de la Nación cuando él se lo ordene. Y normalmente debería, si estamos en una ejecución, debería deposítelo dentro de las 24 horas, ¿ah? O dentro de 3 días máximo, si no, multa, ¿no? Deposite las sumas, ¿no? Dentro del plazo X y en el Banco de la Nación para que vayan generando intereses, no que se le queden generando intereses al empleador, ¿no? Claro. Entonces, allí es igual, o sea, es dinero una vez depositado, una vez que está la suma embargada, depositada en el Banco de la Nación, pues se procede como dijimos hace un ratito, es decir, hay que hacer la liquidación para disponer luego el pago al ejecutante, o sea, en concreto, el endoso del certificado de depósito al ejecutante por la cantidad debida por todo concepto, ¿no? Por todo concepto, incluyendo los gastos que haya incurrido, ¿no? Los intereses, por eso, los intereses es en tanto y en cuanto. Ay, ¿quién será? Vamos a ver quién es. Es un spam, seguro. Vamos a ponernos con altavoz. ¿Aló? No, es una llamada de esas que es para intentar a ver si contesta. Y yo he caído. Yo he caído. Y bueno, entonces miren ustedes que lo importante que es el embargo, ¿no? O sea, cuando hablo de dinero, incluimos ahí todo lo que se vuelve, es fácil, es dinero, pero que está en poder de otro, ¿no? Cuenta bancaria, remuneraciones, etc. Y sería así, ¿no? O sea, se le ordena retener, o sea, no entregarle a quien tiene derecho, que es el trabajador, el titular de la cuenta, ¿no? Y depositarlo en X plazo en el Banco de la Nación. Y a partir de ahí hay que liquidar y bueno, ya. ¿Qué pasa si lo que se embarga son bienes distintos del dinero? Y si son bienes distintos del dinero, por ventura, eso que hace un ratito leímos de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, que tiene una regulación ad hoc sobre este tema,
pues la posibilidad está en que se embarguen bienes cotizados en el mercado bursátil o semejante. Embargo, acciones, bonos, títulos públicos, en general, ¿no? Que tienen su propio mercado. En esos casos, y tienen precio, la idea era que tengan precio de listín, que creo que ya no hay, ¿no? Porque eso es un valor fluctuante que fluctúa todos los días, ¿no? Pero arranca en una, pero yo no sé de mercado bursátil, no sé. ¿Ah? Y lo cierto es que si por ventura se embargaran acciones o bonos o cualquiera de estos títulos que se negocian en bolsa o similares, según el código, no se procede al remate judicial, sino que se procede a su colocación directa en ese mercado. Es decir, si yo soy titular de no sé cuántas acciones, de lo que sea que se negocie, pues, Carrefour, del Banco de Crédito, ¿no? Alguna cosa esa que valga, porque antes decía yo Telefónica, pero las acciones telefónicas ya no valen nada. Entonces se embargan las acciones, ¿no? Se embargan las acciones, pues esas no se van a enajenar por remate judicial. Si son acciones que se negocian en bolsa, es más conveniente que se negocien en la propia bolsa. Y los únicos que pueden actuar en este mercado son lo que hoy se llama estos agentes de intermediación financiera, sociedades de agentes de bolsa y similares. Y eso es lo que embrionalmente nunca ha sido objeto de modificación. Este código se hace antes de que se diera la ley del mercado de valores, inclusive. Habla de agentes de bolsa. Agentes de bolsa que ya no existen, pues los agentes de bolsa. Porque antes podía ser Juan Pérez, yo soy agente de bolsa. Y dice, ¿no? Se nombrará un agente de bolsa o corredor de valores. Esa es la terminología antigua, pues, del Código de Comercio, ¿no? Yo soy agente de bolsa. Yo soy agente de bolsa y pero ahora ya no puede ser en singular. Así como soy tiene que ser una sociedad, agente de bolsa o capital mínimo, eso es una cosa que viene desde la regulación del 91, por cierto, y que ha sufrido sus modificaciones sucesivas, pero darle a estas entidades especializadas el encargo, ¿no?, de colocar en su propio mercado, y se supone esto estaría en línea con lo que dijo, el más alto producto posible, no el más bajo, ¿no? Pero no existe más regulación que esto. Y esto es algo que hay que explotar, ¿no? Hay que explotar, hay que mejorar, ¿no? Ahora, normalmente un acreedor no embarga acciones. Es muy difícil, porque no sabe, pese a que las acciones en el Perú tienen que ser nominativas, no sabe si alguien, porque eso está cubierto por el secreto bursátil, ¿no? Y estando cubierto por el secreto bursátil, un acreedor difícilmente lo sabe. Si mi deudor es titular de acciones, de cuántas acciones, ¿no? Esas que valen, ¿no? Esas que valen. Entonces, difícilmente en el Perú estas cosas se embargan, y aún así se enfrentaría con una regulación realmente lacónica del qué hacer en estos casos. Yo una vez vi un caso, pero eran las acciones de lo que antaño se llamaba frecuencia latina. Ahora ya no se llama frecuencia latina, era frecuencia latina S.A., creo. Entonces era en ese problema que hubo entre Baruch Hipscher y los Winter, ¿no? A un cierto punto los Winter le embargan sus acciones. Y el juez dispone, yo no sé si eso se negociaba en bolsa, porque en realidad creo que era una sociedad anónima cerrada. Ahora la titular
mayoritaria de Latina es un fondo de inversión. ¿No? Y bueno, y entonces el juez había designado a una sociedad agente de bolsa y después cambia de idea y dice que se rematen. ¿No? Es lo más cercano que estuve, pero no eran bienes cotizados en el mercado bursátil. Yo no sé realmente si en ese momento las acciones de Frecuencia Latina se cotizaban en bolsa. No lo sé. Pero aunque no se cotizaran en bolsa, sería mejor que lo haga alguien, como se dice en Italia, del mestiere, o sea, alguien que tiene ese oficio, ¿no? De colocar en su mercado a los interesados. Pero ahí cambia de idea y se realizó conforme a la regla del remate de muebles que ya vamos a ver, ¿no? La regla de remate de muebles está pensada para los muebles físicos, porque se dice, mire, que el remate se realizará en el lugar donde se encuentran. Entonces yo me pregunto, ¿dónde se encuentran las acciones? ¿Ah? ¿Dónde se encuentran las acciones? Ahí podríamos pensar, es donde se encuentra el libro matrícula de acciones. Allá estará en la gerencia, ¿no? En la gerencia. Pero piensen ustedes, si yo me hago la pregunta, ¿y dónde están las marcas? ¿Y dónde están los derechos de autor? ¿Dónde están físicamente? No están, pues son inmateriales. No tienen una localización para realizar el remate. Entonces no se sabe qué reglas aplicar. Y como nunca ha habido el remate de una marca en el Perú, el problema no se ha planteado, porque nosotros somos incipientes, ¿no? No hay, pues. Les conté que, no sé si les conté a ustedes, que hace años tuve como alumno un muchacho que enseña acá marcas, ¿no? Este muchacho del Cusco, Murillo. No sé si enseña, yo lo he visto acá en San Marcos, llegando a San Marcos. Él es hijo de un juez en Cusco, pero él se brilla por su propia, brilla por sí mismo, ¿no? Y entonces él estaba trabajando, no sé, cosa por ahí, me dijo, finalmente, después de haber hecho una búsqueda por todos lados, he encontrado una marca embargada, Basa. Se había embargado la marca Basa, la de los plásticos, ¿no? ¿Cuál habrá sido la suerte? Bueno. Entonces, el tema que en el Perú, por razón de nuestros incipientes mercados, es teórico, ¿no? Pero digamos, entonces, salvando este tema apenas incipiente de los bienes cotizados en un mercado secundario, bolsa de valores similia, semejantes, digamos que, ¿qué pasa si se embargan bienes commodities? Commodities. Esos son los que tienen, pues bien, son cotizados. Digamos, embargo, no sé cuántos barriles de petróleo. Sin embargo, a alguien, ¿no? A Repsol. Le embargo, barriles de petróleo. Eso tiene su mercado, ¿no? Embargo, creo que hasta hay el mercado del café, o sea, hay una bolsa de café, hay una bolsa de azúcar, hay bolsa, esos son los commodities, ¿no? Que se negocian y dan el precio a todo el mundo.
¿Y qué hacemos? Hacemos esto, designamos a un corredor, a un intermediario, a uno de estos intermediadores, o no. Intermediarios financieros en general. Esto tiene que ser actualizado, modernizado, ¿no? Modernizado. Pero está apenas embrional, porque no se sabe muy bien, se le encomienda a esta sociedad, a gente de bolsa o similar. ¿Y qué hacemos después? ¿Qué hace esa? ¿Qué plazo tiene para colocarlo? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué debe hacer después? ¿No? Nada está dicho. Nada está dicho. Así que lo que viene es la aplicación de la regla general. Entonces se embargan los barriles de petróleo, se embarga la marca, se embarga, no, la marca no está fuera. Se embarga commodities, se embargan acciones, se embargan bonos, se embargan lo que sea, y en lugar de procederse a su colocación en su mercado, porque eso va a ser teóricamente más productivo, porque justamente el agente de ese mercado lo va a colocar en el momento más oportuno, no ciertamente cuando el título esté caído, ¿no? Y a hacer todas sus especulaciones de bolsa para obtener la mayor cantidad de dinero posible, no la menor cantidad, sino la mayor cantidad. En vez de eso, lo normal será que se le embargue de manera normal y se siga la ruta, que es la ruta preferida del Código Procesal Civil, con lo cual demostró toda su ausencia y fantasía. Lógico, porque obvio que iba a ser así. Pero si esto fue hecho como sea, ¿no? Sobre las huellas del Código de 1912, que sí preveía esto, imagínense, en 1912, primera década, porque este es un código que terminó de escribirse el del 12 en el 10, o sea, la primera década, cuando estábamos antes en el Perú, apenas mirando qué es el capitalismo, ¿no? Y sus instrumentos, que no sé qué habrá sido la Bolsa de Valores de Lima a inicios del siglo. ¿Qué habrá sido? También, claro. Pero digamos, era la actividad industrial inclusive era pues incipiente. O sea, estábamos acercándonos recién a los problemas que genera el capitalismo de todo tipo y también de los instrumentos del capitalismo, que son los mercados de capitales, ¿no? Entonces, imagínense ustedes pues, en ese tiempo, pues, estos sí tuvieron la idea, o sea, en algo incipiente dijeron, para lo que tiene el mercado el listing de bolsa, ¿para qué vamos a hacer un remate? Vamos de frente a encomendárselo a estos agentes, ¿no? Y porque la bolsa es una cosa muy antigua, ¿no? La bolsa es una cosa antigua, medieval, pero digamos, esto presupone la existencia de acciones negociables allí. Pero cierro el capítulo, Entonces, lo normal será que se embargue y que se proceda al remate. ¿Qué es el instrumento preferido del CPC a falta de mayor fantasía, ¿no? Tan preferido que establece dos mecanismos para lo mismo, que es la satisfacción del ejecutante. Uno, el preferente es el remate, y solo cuando este fracasa, el del otro lado. Si el remate se frustra por falta de postores, la adjudicación al ejecutante. Como plan B, así como mi red esta, ¿no? Como plan B, parece que se ha tranquilizado, ¿no? Parece, no quiero hablar muy fuerte porque después se va, se va. Entonces, nada, la preferencia que tiene el CPC por el remate judicial revela su carencia, ¿no? Su carencia en fantasía en este mecanismo, porque simplemente quien lo escribió no es que fuera, ni se había ocupado de estos temas. Así que el mecanismo preferido es el remate judicial. Miren, para llegar a la adjudicación,
al propio ejecutante, hay que intentar por 3 veces rematar el bien. Solamente si a la tercera vez no se logra, recién allí el ejecutante podrá pedir que se le adjudique, entre comillas, en pago, es el nombre de la ley, o sea, con fines satisfactivos. Solo a la frustración del tercer intento de remate, que no haya postores, ¿no? Porque el remate se frustra cuando no hay estos personajes llamados postores sobre los cuales nos vamos a detener, ¿no? Ahora, el remate judicial es un mecanismo muy complejo que arranca con la tasación. Sigue la tasación de los bienes, que es todo un procedimiento, ¿no? Es todo que a su vez tiene subfases. ¿Ah? Una vez que se pasa a la subfase, ¿no? De la subfase de tasación, se basa a la subfase de remate, que está compuesta por una serie de actuaciones que, digamos, en el remate judicial tradicional, que es el previsto todavía en el código, que tiene como alternativa el remate electrónico, se articula a través de, ¿no?, todo un conjunto de actuaciones que van desde la designación del martillero para el remate electrónico, la convocatoria a remate judicial electrónico, al que le sigue la publicidad de esa convocatoria, el acto de remate mismo, le sigue la adjudicación de bienes al mejor postor, que es el momento que algo que ocurre, dependiendo del tipo de bien, en el propio remate o después de que producido el depósito del producto de remate, que es la finalidad del remate mismo, ¿no? Cuando uno se pregunta, ¿cuál es la finalidad del remate? Es obtener dinero. ¿Y cuándo se logra esa finalidad? Cuando finalmente el dinero está depositado, como siempre, todo dinero confluye en un depósito judicial del Banco de la Nación. Y en realidad cada momento tiene sus propias reglas complejas y en la mayor parte ineficientes. Ineficientes. Vamos a nuestra pausa, 10 minutitos. Hoy día hemos tenido una sesión bastante accidentada. Muy accidentada. Vamos a parar la grabación.